Grabar en esta computadora. Bueno, buenas tardes. Vamos a darle continuidad a, a los estudios culturales, que es, digamos, dentro de las escuelas críticas que abordamos dentro del programa, sería la segunda, digamos, ¿no? Con las perspectivas críticas comenzamos después del parcial analizando la escuela de Frankfurt y ahora ya estamos desde la semana pasada trabajando sobre los estudios culturales. De movida y antemano, como nosotros lo que hacemos es historizar un poco sobre cada una de las escuelas, el libro que nos guía es obviamente Historia de las teorías de la comunicación, que es el libro de Armand Matelar, ¿no? De los intelectuales, Armand y Michel Matelar. Me parece que ese es un poco como el libro de cabecera que hace el derrotero o el recorrido de cada una de las escuelas. En este caso lo conversábamos el jueves pasado en la ruptura, el inicio y la continuidad que hacen la primera generación, sobre todo de los estudios culturales, que son Raymond Williams, Richard Hogarth, Edward Thompson y ahí mediando un poco Stuart Hall, digamos, como los principales referentes de esta escuela crítica, también llamada Escuela de Birmingham. En el caso de Raymond Williams, su libro de referencia, su libro de cabecera, su libro más importante, es el que se llama Cultura y Sociedad, donde básicamente va a generar una ruptura epistemológica muy importante a partir de resignificar el concepto de cultura, digamos, ¿no? Sobre todo. En el caso de Hogarth, su libro de referencia, que es de ahí del 57, Cultura y Sociedad es del 58, el de Hogarth es del 57, se llama Los usos de la alfabetización, aspectos de la clase obrera. Esto lo conversábamos la semana pasada. La particularidad que tienen los intelectuales británicos, a diferencia de otros, como pueden ser los alemanes en Frankfurt o como pueden ser los intelectuales franceses, es que siempre los intelectuales del campo de las ciencias sociales, en este caso de la comunicación y la cultura, siempre son intelectuales de barricada, militantes, que están en el territorio y que generan desde ahí su teoría, ¿no? O sus teorías. Es el caso de estos intelectuales o estos autores que son los que van a acceder por primera vez a la universidad, hijos de obreros y de campesinos, y va a ser desde ahí, desde su militancia, cómo van a resignificar estos conceptos que veníamos trabajando, sobre todo, yo diría, tres conceptos fundamentales. El concepto de cultura, el concepto de clase y el concepto de poder, ¿no? Esos tres conceptos son importantes. Podríamos agregar, y sería un acto de justicia también, el concepto de identidad, porque va a ser Stuart Hall, el jamaiquino, el que va a hacer una traslación y va a empezar a plantear en su libro de codificación y encodificación, dejar de hablar de cultura en términos de cómo lo entendían los pensadores de Frankfurt, ¿no? Una cultura letrada, una cultura ilustrada, una cultura racional, una cultura, la alta cultura, digamos, ¿no? Ese concepto de aquello que es lo más bello de la sociedad, por un concepto de cultura en el territorio. Es decir, situar el concepto de cultura en el campo de la práctica de los seres humanos. Las cosas que hacemos son prácticas culturales. Ese es un poco uno de las rupturas epistemológicas más importantes que va a promover la escuela de Birmingham, digamos, ¿no? El otro de los autores importantes es Edward Thompson, cuyo libro de referencia es La formación de la clase obrera en Inglaterra. Es un libro del 63, un poquito más tardío, pero que también, fíjense, las cosas de las que dan cuenta los autores en los libros. ¿Qué hacían? Básicamente, estos intelectuales lo que hacían eran, o buscaron tratar de esquivarle a esa mirada homogeneizadora, totalizadora que tenía, por ejemplo, la comunicación masiva, ¿no? Con la idea de generar una conciencia única o una forma universal de ver el mundo. Esto lo que antepone es un concepto de omnipoder de los medios masivos de comunicación y le otorga a los usuarios, a quienes somos los que escuchamos, vemos, un rol sumamente pasivo. Es decir, somos posibles manipuladores o blancos de manipulación completa de parte de los medios masivos de comunicación. Esto es lo que plantean los esquemas funcionalistas, digamos, ¿no? Es decir, le otorga un poder total al emisor, en este caso,
y el receptor es un ser pasivo, que solo le queda ser un objeto de la manipulación masiva. Veíamos hace unos días el video de Pink Floyd, The Wall, donde, ¿no?, habla de esa máquina fordista que son los instrumentos ideológicos del Estado, diría Althusser, los medios, la escuela y demás, cómo produce ese sistema capitalista cabezas en serie, ¿no? Cabezas en ese proceso de serialización de la cultura. En las antípodas de ese pensamiento está la escuela de Frankfurt. Digo en las antípodas en términos de crítica al capitalismo. Sin embargo, la mirada sobre el poder de los medios masivos de comunicación es similar. Para Adorno, para Horkheimer, los medios masivos, espantados obviamente, ¿no?, pero los medios masivos norteamericanos, capitalistas, la industria cultural, lo que hace con esa serialización de la cultura es construir una única forma de pensar. El libro de Herbert Marcuse se llama El hombre unidimensional. Es decir, el capitalismo construye una única etiqueta de subjetividad. Bueno, y acá viene entonces la ruptura de la escuela de Birmingham, porque estos autores, al ser autores que están en el territorio, lo que hacen es ponerse en el lugar de abajo. Es decir, van al lugar de las prácticas, diría Michel de Certeau. Y lo que hacen es observar, bueno, a ver, ¿qué hacen realmente los obreros cuando salen de la fábrica? ¿Qué leen? ¿Qué programas de televisión miran? ¿Qué prácticas culturales hacen mientras comparten y habitan el tiempo? ¿No? Es como situar la construcción del conocimiento desde un lugar distinto, desde abajo. Y desde ahí construyen teoría. Entonces, van a dinamitar el concepto de cultura, que hasta ese momento era el hegemónico, para empezar a hablar de culturas en plural. Y para dejar de hablar de cultura como algo ajeno a la sociedad, externo a la sociedad, para empezar a situarlo en el campo de las prácticas sociales. Es acá, en este momento histórico, en el marco de este pensamiento de estos intelectuales, donde surge el concepto de culturas populares. Serán para estos autores prácticas culturales, el puchero, el carnaval, la murga, el graffiti, el que un colectivo comparta determinada estética, determinada forma de vestir, que un colectivo se aglutine en torno a determinada música que escucha y que le parece de referencia, el curanto. Esas son prácticas culturales. El mate. Digo, estoy hablando en términos de romper el concepto de cultura, dejar de pensarlo exclusivamente como la literatura, el arte, la pintura, la escultura, el grabado, para situar el pensamiento y la palabra cultura como lo que hacen los seres humanos. Hasta acá, esa idea es clara, Abril. Alejandro, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, estoy entendiendo un poquito. Entonces, primera ruptura de la escuela de Birmingham, el concepto de cultura. Y es una pregunta de parcial. ¿Cuáles son las principales rupturas de la escuela de Birmingham en términos de comunicación y cultura? Bueno, una de las más importantes es la resignificación del concepto de cultura. Y ahí lo explicamos, ¿no? Ellos plantean una idea de cultura desde otro lugar. Por supuesto que son marxistas, ¿no? Son marxistas los pensadores de Frankfurt, también ellos son marxistas. Son marxistas en términos de crítica al sistema capitalista y al sistema capitalista cultural y comunicativo, digamos, ¿no? O comunicacional. Eso es fundamental, digamos, ¿no? Tenerlo en cuenta. Lo que van a hacer es, lo charlábamos el jueves pasado, repensar algunas categorías marxistas. Siempre tengamos en cuenta que digamos, el principal o el pensamiento marxista se va a solidificar en libros y en artículos y demás a mitad del siglo XIX. Es decir, los libros de referencia de Marx van a partir de 1849, 1850, 1848. Tengan en cuenta que estos autores escriben 100 años después. Sus libros son de 1958, es decir, que en esos 100 años de historia
las etapas del capitalismo han ido mutando. Las formas de explotación del hombre sobre el hombre en el contexto capitalista han ido cambiando. Por eso, tanto los pensadores de Frankfurt como los pensadores de Birmingham lo que hacen es una actualización de las categorías marxistas para analizar el tiempo de la cultura y la comunicación. ¿Sí? Esto lo charlábamos la semana pasada, o las semanas anteriores, con Adorno, Horkheimer, etcétera, etcétera, y lo mismo sucede con Birmingham. Por ejemplo, una de las categorías que ellos quieren reposicionar en esto es la categoría de estructura y superestructura, por ejemplo. Categoría marxista, ¿no? Entendiendo por estructura o por infraestructura también llamada, las condiciones de producción, es decir, las formas que asume esa explotación en el campo material. Quién posee los medios de producción y quién no posee otra cosa más que su mano de obra, y cómo se da esa relación de explotación. Esa es la estructura de la sociedad capitalista en términos marxistas. Y la superestructura es ese paraguas, ese aparato ideológico, los medios masivos de comunicación y más, que hacen que esa relación de explotación se viva como natural. Para Marx, la base, la superestructura o la infraestructura define el tipo de sometimiento o el tipo de medios, la superestructura. La infraestructura define la superestructura. Una de las propuestas que van a hacer estos autores es replantear esto, o por lo menos ponerlo en cuestión. Van a decir, para este momento histórico, el rol que cumplen los medios masivos de comunicación es muy importante. Incluso define muchas cosas de la infraestructura. Incluso también ellos van a ampliar el concepto de proletariado y burguesía, ¿no? Ellos, en la sociedad que ellos tienen frente a sus ojos, hijos de campesinos, hijos de obreros, ellos entienden que esa categoría marxista se queda corta. En el capitalismo, los explotados no son solamente el proletariado, los obreros, los que trabajan en la fábrica, sino que hay un universo más amplio que también padecen ese sometimiento y esa explotación. Por ejemplo, los campesinos. Entonces ellos van a utilizar para su terminología teórica, van a dejar de hablar en términos de proletariado y de burguesía para tomar el concepto del filósofo italiano Antonio Gramsci y hablar de bloque histórico y de clases subalternas. Es decir, amplían ese concepto y hablan de clases subalternas. Profe, ¿cuál sería cuál en ese caso? ¿Cómo? ¿Cuál sería cuál, digo? ¿El proletariado? Por proletariado entendemos a los obreros, a la gente que trabaja Sí, en las sí. fábricas, ¿no? Es como el modelo industrial primero del capitalismo. Sí, eso lo entiendo. Clases subalternas es, Ah, eso era. clases subalternas es una ampliación del concepto de proletariado. Es decir, las clases subalternas son las clases que están sometidas, explotadas, en términos marxistas, por la burguesía. Pasa que Bien, ahora sí. para Marx, la burguesía, cuando Marx hace la descripción crítica del capitalismo, mitad del siglo XIX, para Marx, las dos clases sociales que animan el capitalismo, que lo mueven, son la burguesía, que es la que tiene los medios de producción, y abajo, explotados, pisados, los obreros, o el proletario, o el proletariado. Porque Marx tenía en mente la imagen de las fábricas, que es como la primera etapa del capitalismo, ¿no? En realidad está el mercantilismo como primera etapa, pero el capitalismo industrial es ese salto, ¿no?, que da en la capacidad productiva, en la internacionalización de los mercados, etcétera, etcétera. Pero se queda corto. Entonces, para 1960, que escriben los pensadores de Birmingham, van a ampliar ese concepto porque les parece que da mejor cuenta de la realidad de esa explotación. Otra idea fuerza o idea fuerte para tener en cuenta. Tanto en la sociología funcionalista, en la escuela norteamericana, como en la teoría crítica, en la escuela de Frankfurt, el rol
que le cabe a las masas, digamos, ¿no? A las clases que no tienen el poder, a las clases subalternas, al proletariado. Es un lugar de vulnerabilidad. Es decir, somos, pongámonos en ese papel, somos los títeres de la marioneta universal, como dice la canción, ¿no? Que nos manipula. Nos manipula, ¿por qué? Porque los medios masivos de comunicación tienen como está planteada esa relación de omnipresencia, la posibilidad de manipularnos. Es decir, que la impronta o la sensación es una sensación de vulnerabilidad. Hay una mirada negativa sobre esos usuarios de los medios masivos de comunicación. Es decir, no podemos modificar nada. Y acá viene la contrapropuesta. Los autores, Williams, Hogarth, Thompson, Stuart Hall, le dan un valor positivo a las prácticas culturales de los sectores empobrecidos. Repito, los estudios culturales le van a otorgar un valor positivo a las prácticas culturales de los sectores empobrecidos. Podríamos hacer, porque estas son prácticas que se han proyectado en el tiempo, digamos. Hoy por hoy, hoy se ha licuado un poco esta relación, porque la circulación de rebelión, de resistencia, de tácticas que permiten las redes sociales, ha permitido filtrar movimientos de resistencia a esa omnipresencia de los medios. Pero esto es un poco el corolario o el cierre de esas prácticas que ellos marcan a principios de 1960. Ellos le dan un valor positivo a las prácticas sociales, pasándolo en limpio. Lo que dicen es, ojo a la sociología funcionalista y ojo a la escuela crítica de Frankfurt. No siempre los colectivos culturales, los grupos sociales, las sociedades son fácilmente manipulables. Es posible que sí, porque el nivel y la penetración legitimadora que tienen los medios masivos de comunicación es muchísimo. Pero ojo, porque lo que sucede en las prácticas culturales opera muchas veces, funciona o sirve como resistencia. Raymond William, en su libro Cultura y Sociedad, él habla de las fuerzas de resistencia. Las prácticas culturales, las que hacemos todos los días, ese compartir con otros, ese hacer con otro, lo que construye es subjetividad y procesos de identidad, o procesos identitarios, o finalmente, como dice Stuart Hall, procesos de identificaciones. No construimos nuestras identidades transitorias pura y exclusivamente a través de lo que nos invocan o nos imponen los medios masivos de comunicación, sino que las construimos en el hacer cotidiano, con otros y con otras. Ahí construimos nuestra subjetividad. Entonces ellos le dan un valor muy positivo a las prácticas sociales. Insisto, Abril y Alejandro, ¿se entiende esa idea? ¿Se entiende cuál es la ruptura en el campo del conocimiento que producen los estudios culturales? Sí, profe, se entiende. Sí, sí, de mi parte sí también. Entonces, como primera idea fundamental, la ruptura la van a generar en el campo de la cultura. Por algo se llaman estudios culturales. Yo tenía dice, los autores de esta primera generación estudian la cuestión de la cultura en la alta cultura y en la baja cultura. Me parece que esa ruptura también es interesante. Ninguna escuela habla antes que ellos de alta cultura y baja cultura. Pero hablar de baja cultura habla de un empoderamiento que ellos le dan, ¿eh? No es en términos peyorativos, sino que ellos van a estudiar y a producir contenido a partir de otorgarle valor a lo que hacen los obreros en el campo de la cultura. ¿Sí? Dicen los obreros, los campesinos, no son
solamente manipulables. Hacen cosas. Y ese hacer de cosas, ese ordenar la vida cotidiana, es cultura. Eso es cultura. Entonces, siguiendo con esa línea teórica, los autores plantean que la recepción de los mensajes de los medios masivos no es una cuestión pasiva, sino al contrario, es una cuestión activa y que la hacen a partir de los marcos de referencia que son las prácticas sociales cotidianas. Chicos y chicas, ese concepto es fundamental. ¿Sí? La recepción que hacemos de los mensajes no la hacemos en el vacío, sino que la hacemos a partir de los marcos de recepción, es decir, las matrices culturales que se construyen socialmente en el quehacer con otros. La semana pasada hablábamos de una cuestión bastante conceptual, porque ellos van a hablar bastante y sobre todo del concepto de cultura, ¿no? Entonces, ellos dicen que hay la cultura, se podría hacer un corte tangencial, el concepto de cultura, y cuando lo analizan teóricamente lo organizan en estratos. Ellos dicen que hay un estrato de la cultura que es un estrato hegemónico, que es el que impone ciertos patrones, ¿no?, de cómo se debe organizar la cultura. Por ejemplo, digo, en términos generales, que la relación con lo visual o con lo cinematográfico esté atravesado por el cine norteamericano, por el cine de plataformas, por las variantes del streaming y demás, es un ordenamiento hegemónico. Quiere decir, puede haber resistencia, de hecho la hay, pero en general se impone ese modelo hegemónico. Luego hay un estrato residual, ¿no?, que es como una especie de síntesis entre esa lucha de lo hegemónico y de lo que viene imponiéndose o como resistencia. Y después hay un estrato arcaico, que es digamos, la cultura muerta, lo que está en los museos, digamos, y que no varía en el paso del tiempo. Un estrato hegemónico, un estrato residual de la cultura y un estrato arcaico. Y atravesándolo como un rayo, al revés, hay, dicen los autores, un estrato emergente, que es lo nuevo, que es lo disruptivo, que es lo que irrumpe en el campo de la cultura. Probablemente irrumpe como reacción a lo hegemónico, pero en el ciclo capitalista luego termina asumiéndolo, asimilándolo y convirtiéndolo en estrato hegemónico. ¿Cómo podríamos definir a los estudios culturales? Los estudios culturales se comprenden como discursos múltiples, historias numerosas y diferentes, un conjunto amplio de opciones, diferentes tipos de actividades y personas que tenían y tienen trayectorias con diferentes metodologías y posiciones teóricas diferentes. Es decir, si hay algo que no tienen los estudios culturales es homogeneidad. Provienen de campos distintos, tienen líneas metodológicas distintas, sus propuestas teóricas son diversas, es decir, ¿no?, justamente siendo congruentes con la ruptura que van a generar en el campo de la cultura. Se busca entender a la cultura en un sentido amplio y antropológico, pero también humanista. Raymond Williams, diríamos el padre de los estudios culturales, considera a la cultura como un modo de vida completo, material, intelectual y espiritual. Por ello, propone que los estudios culturales son un proceso general de desarrollo intelectual, espiritual y estético, un modo de vida particular referidos a un pueblo, un período o un grupo, los trabajos y las actividades intelectuales y artísticas. Es decir, lo que hacemos en sociedad es cultura. Por eso, los pensadores de Birmingham buscan poner en crisis el concepto de cultura entendida como propiedad de un sector social que impone un criterio, la alta cultura.
ellos van a posar sus investigaciones en la cultura popular. ¿Cuántas veces en el campo de la propia reflexión nos moviliza un texto, una película, la música, y eso establece un modo de relacionamiento profundo, distinto, humano, que nos lleva a nuestra historia, a nuestros modos de comprender la realidad, a las instituciones por las que pasamos y nos atraviesan? Bueno, entonces, algunos conceptos o algunas ideas fuerza. Concepto de cultura, concepto de recepciones, lo voy a poner en el chat, ya lo puse la semana pasada, para la escuela de Birmingham. Las recepciones de los mensajes de los medios son siempre, o no sé si siempre, son negociadas. Este concepto de recepciones negociadas son de Stuart Hall. Él va a hablar por primera vez de formas de recepción negociadas. Los estudios culturales van a tener su momento histórico, que va a ser la mitad del siglo XX, 1950, tiene un contexto histórico que es muy particular, chicos, chicas, y es muy importante que ustedes puedan percibirlo históricamente, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en el mundo a partir de los años 50? Bueno, como datos históricos, yo creo que lo más importante es la entrada en crisis de la modernidad, ¿no? O sea, la modernidad asociada a la idea del discurso único, verdadero, científico. Eso es lo que entra en crisis en los años 50. Por eso esta teoría se inscribe en ese campo de rupturas antropológicas, sociales, históricas tan importantes. Primero, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial marca una bisagra en la historia de Occidente porque marca de alguna manera el fracaso del discurso racional, iluminista de la modernidad, de que a partir de la razón se iban a acabar todos los males de la sociedad, digamos, ¿no? La modernidad se ensalza, se levanta en contra del oscurantismo de la Edad Media, argumentando filosófica y universalmente que la razón del hombre iba a ser lo que iba a llevar al progreso o al bienestar o a la felicidad eterna. Nos corríamos del velo de la Edad Media para ahora sí progresar, crecer y ser felices. Y en realidad, lo que va a dejar los siglos de la modernidad va a ser el daño irreversible al medio ambiente, el holocausto, todos los genocidios del siglo XX, pero sobre todo el holocausto, la bomba atómica, digamos, ¿no? Es decir, esos hechos van a marcar la crisis de la idea de progreso ilimitado de la modernidad. Es decir, es de alguna manera lo que los autores, como Nietzsche, por ejemplo, marcan como el gran fracaso de la humanidad. Pero además, la mitad del siglo XX, el 1950, es un momento sumado a esto, en el que se engarzan algunos hechos históricos de ruptura. Por ejemplo, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Yo les compartí el video de Rosa Parks, ¿no? El legado de Rosa Parks, que es un hecho histórico que marca el comienzo del fin, si se quiere,
de la política segregacionista en el mundo, ¿no? La lucha por la igualdad en los derechos civiles. Por ejemplo, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, que es del 1 de enero del 59, marca un clima de época que era de renovación, de que era posible cambiar el mundo, ¿no? de un proyecto romántico socialista en el mundo. Digo, fíjense cuántos eventos están marcados. Podríamos agregarle, ¿no? El Mayo francés, unos 10 años más tarde, en el 68, que va a poner en escena de nuevo a un actor social fundamental que son los jóvenes, que van a tomar la Sorbona y van a provocar en un periodo muy corto de días la renuncia anticipada del presidente de Gaulle en Francia. Quiero decir, es un clima de época en el cual germinan estas teorías que son teorías de ruptura. No solo del concepto de cultura, sino también del concepto de identidades, ¿no? La identidad, sobre todo a partir del aporte profundo de Stuart Hall, deja de ser pensada como una identidad única, estable, pasiva y que no se mueve, o determinada, para empezar a ser pensada con el nombre de identificaciones o de identidades transitorias. Es decir, nosotros no somos una identidad, sino que en todo caso habitamos múltiples identidades. La identidad es un concepto inestable, es un concepto que va mutando, moviéndose al calor de diferentes variables. Hechos históricos, movimientos sociales, pertenencias a determinados grupos colectivos, procesos económicos, digamos, ¿no? Todo esto funciona en términos colectivos, pero también en términos individuales. Esto sirve para hacer una introspección y replantearnos cuando nosotros decimos, yo soy de esta manera, o esa es mi identidad. Avanzo un poquito más. El escenario, el contexto de la aparición de los estudios culturales es el fin del discurso único de la modernidad. El contexto son los años 60, Cuba, el Mayo francés, la contracultura, el rock, los derechos civiles, pero sobre todo estos hechos históricos que yo les decía, que marcan el fracaso del proyecto ilusorio de la modernidad, como fue el avance del hombre sobre el hombre, con la matanza de más de 6 millones de personas en el Holocausto y la bomba atómica, digamos, ¿no? Se me va a cortar en 2 minutos. Salimos, así ya hago el corte acá, volvemos y hago un cierre, ¿sí? Nos volvemos a conectar al link y hago un cierre de 10 minutos con algunas propuestas de lecturas muy puntuales y cerramos. ¿Sí? Bueno, profe, Dale. Salimos porque si no se cae el link y volvemos a entrar. dale.